Aumenta la gravísima crisis de contagios y muertes por coronavirus en la isla de Cuba y en un supremo acto de soberbia e irresponsabilidad, la dictadura cubana se negó a participar del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud y que fue creado para que los países de ingresos medios y bajos accedan a las vacunas. En su lugar, apostó por inocular a parte de la población con ensayos de vacunas producidas a nivel nacional, aún en fase experimental. Las alarmas se han disparado entre especialistas de la salud y también el pueblo en general. Desde Guantánamo, la doctora Esperanza Suárez hizo públicas sus dudas sobre los efectos de los candidatos vacunales cubanos producidos en la isla de Cuba precisamente y pidió ayuda a otros especialistas para decidir si se vacuna o no. ¿Usted qué piensa de esta decisión del gobierno cubano? De este y otros temas estaremos hablando hoy en su programa Con Cuba. Al llamado de auxilio de la doctora Esperanza Suárez, el gremio médico cubano Libre realizó un foro público en el que participaron varios especialistas y brindaron sus opiniones científicas sobre las dudas de Suárez. Estábamos leyendo el pedido de ayuda de la doctora cubana en su Facebook privado. Estaba diciendo, ella estaba cuestionándose. La pregunta de ella es, ¿están los consultorios preparados con hidrocortisona, epinefrina, etcétera? Dice, existen muchos PCR positivos luego de la vacunación. Porque un paciente vacunado desarrolla una neumonía luego de la tercera dosis. Se ve que ella conoce casos que han desarrollado neumonías después de la tercera dosis. Tiene la temida neumonía post-COVID y nuestro ministerio se aferra en negarlo. Esto fue lo que escribió la doctora. Está intenso. Fíjate cómo termina la publicación diciendo ayuda. Necesitan ayuda y es real. Yo estoy observando ahí en lo que ella dice y en lo que está sucediendo y que muchas personas desde Cuba lo dicen, que hay una violación por completo de la ética, de los derechos humanos, de tu individualidad y tu derecho de saber qué te vas a poner y qué consecuencias tiene. ¿Qué es lo que sucede? Al ser un candidato vacunal, al no existir una transparencia sobre, en primer lugar, los efectos que puede provocar la vacuna, como todo medicamento. Todas esas dudas que ella tiene, que son un montón, es las que debe tener muchísimos trabajadores de la salud, pero también la población en general. Entonces, esa parte en la cual se obliga a las personas, he visto videos en los cuales te obligan a las personas o sal de tu casa y tienes que irte a un centro de aislamiento porque supuestamente eres un contacto, o tienes que vacunarte y si no te vacunas, pues te vamos a castigar de alguna manera. Es algo que considero absolutamente loco, injusto, fuera de lugar. Y esa parte es la que no está clara para nada, pero además hay una cosa sobre la que yo quería llamar la atención. El personal de salud cubano cuenta en cada puesto de salud con los medios mínimos, no solo de protección, sino de tratamiento en caso de que esa misma vacuna produzca reacciones adversas. ¿O qué van a hacer una vez que la persona se vacuna? Ok, no le pasó nada, se fue para su casa y a los 3 días empezó con síntomas, con manifestaciones. Esa parte no está clara en ningún lugar, esa parte no está orientada, no existe un protocolo que diga, bueno, si los pacientes vacunados comienzan a desarrollar determinada reacción adversa, los consultorios médicos o los policlínicos tienen esta estructura, tienen este soporte, tienen esta orientación, se va a hacer esto. Es todo tras de un velo misterioso en el cual caen en un saco muchas cosas. Y es como para las personas preocuparse muchísimo. ¿Qué va a pasar con una persona que hace una reacción adversa y después no se sabe a partir de ahí? Entonces las personas, yo entiendo que se están sintiendo como conejillos de India sin tener la total información sobre lo que está sucediendo y sobre las consecuencias futuras para su salud y la de su familia. Y eso no es justo. Yo no lo he visto en ningún país.
Entonces, eso que llevó a lo llamado estos campos de concentración, porque eso para mí es un campo de concentración, eso no es un centro de aislamiento, no es un campo de concentración donde la persona va allí a pasar hambre, a meterse en un lugar, a unas condiciones infrahumanas, a veces peor que las que tienen en su casa. Entonces, esas son cosas que se han fallado desde el principio. El mal manejo de la pandemia en todas las etapas en Cuba se violó y en todas las etapas se mintió. Se mintió al mundo entero y con esto hemos tenido que cargar. Porque tenemos familia en Cuba, tenemos gente que nos preocupa en Cuba. Entonces dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué hacen esto? Y cuando tú conversas con alguien, te vuelvo a llamar la atención, yo hago una publicación hace un mes y me pone por internet, ¿por qué tú publicas eso lleno de odio contra una cosa? Somos un país pobre que podemos. Y digo, mira, peor que haya la desinformación, las vacunas que tienen una probabilidad alta de provocar inmunidad se ofreció al mundo entero de forma gratuita. Y la ofertaron. Y se negó. El gobierno cubano se negó. Y la gente no lo sabe. Mucha gente del pueblo no lo sabe. El incremento de casos y muertes en junio y un pronóstico de crecimiento de casos diarios para los próximos días en varias provincias en la isla hacen ver que las medidas tomadas y reforzadas una y otra vez por los gobernantes cubanos han sido insuficientes e ineficaces. El mandatario cubano Miguel Díaz-Canel reconoció hace apenas unos días que las autoridades cubanas no tienen control de la crisis sanitaria en el país y que los llamados candidatos vacunales por sí solos no pondrán fin a la transmisión de la COVID-19. Mientras tanto, el pueblo es el que está sufriendo. Recuerden suscribirse al canal de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba en YouTube o también en la página de Facebook Noticias de Cuba Hoy. Esta es su manera de unirse a la lucha por una Cuba libre y próspera que todos los cubanos merecemos y que sin duda alguna vamos a conseguir muy pronto. Marchemos juntos en esta lucha porque no hay hermandad mayor que caminar unidos hacia la libertad. En Cuba, el sistema de salud es un desastre conocido y mientras su personal médico es utilizado como un lucrativo negocio para el régimen, los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio presentaron precisamente el proyecto de ley para combatir la trata de médicos cubanos de 2021. Esta legislación va a fortalecer las medidas para que el régimen cubano rinda cuentas por la trata de personas y también la explotación de médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud cubanos que son explotados, lo sabemos, a través de las llamadas misiones médicas enviadas al extranjero. Las misiones médicas de Cuba, es decir, promovidas por el régimen cubano, que en la superficie aparentan ser motivadas por esfuerzos humanitarios y empáticos, son en realidad esquemas coercitivos de trata de personas del régimen que solo enganchan a profesionales médicos cubanos en servidumbre por contrato. No es solo el abandono del gobierno en sus responsabilidades con el pueblo, las violaciones a los derechos esenciales de los cubanos, dígase de la salud o todos los derechos de los cubanos, eso es una constante en la isla. La eurodiputada Adita Charanzová dijo a nuestro colega Juan Manuel Cao en su programa A Fondo en América TV que el Parlamento Europeo no dejará solo al pueblo cubano en su lucha por el respeto a los derechos humanos. Les invito a ver el siguiente video. Quiero compartir con ambos estas declaraciones de la parlamentaria europea Dita Charanzová de la República Checa, que dijo en el Pleno del Parlamento, ustedes recordarán que Cuba era una dictadura sin dejar lugar a dudas y que ya era hora de asumir esa realidad. Nuestro programa le preguntó de qué dependía que la resolución de la Unión Europea condujera a la derogación del acuerdo de cooperación con el régimen de La Habana y esto fue lo que nos contestó. El Parlamento Europeo dejó muy claro que la Unión Europea debe de tomar pasos concretos para asegurar que Cuba cumpla con sus obligaciones en el acuerdo. Por ejemplo, de no participar en los diálogos de los derechos humanos si Cuba impide la participación de ONGs europeas y cubanas y de la verdadera sociedad civil cubana.
También consideramos que, dado todas las violaciones de derechos humanos, hay que aplicar el artículo del acuerdo que establece, en casos de especial urgencia de infracción importante, que se puede convocar una reunión de urgencia entre las partes dentro de 15 días. Que hay también una cláusula de derechos humanos que permite suspender el acuerdo en caso de vulneración de las disposiciones relativas a los derechos humanos. Puedo asegurarle de que desde el Parlamento Europeo seguiremos siguiendo de cerca lo que pasa con Cuba e insistiendo que haya un cambio. No vamos a dejar al pueblo cubano solo. Muchísimas gracias por continuar junto a nosotros. Nos acompaña en esta sección Hugo Achá. Él nos va a ampliar sobre la repercusión de la condena de la Unión Europea precisamente al régimen cubano. Sería extremadamente sencillo para el gobierno cubano, si es que éste decidiera hacer lo correcto, encontrar en la resolución del Parlamento una hoja de ruta. Un ejemplo, la Organización Mundial de la Salud señala a la letra de que cualquier personal médico desplegado en misiones en el extranjero deberá necesariamente recibir la misma compensación que personal médico local desarrollando similares actividades. Además, resulta también muy claro de que el salario es la propiedad privada del trabajador que lo genera. Respetar ese hecho y no someterlo a ninguna retención que no esté contemplada en un régimen tributario universal en el país donde estos trabajadores desarrollan sus actividades sería también extremadamente sencillo. En otras palabras, no hay nada en la resolución ni en las acciones que pudiera implementar el gobierno cubano que serían difíciles si hubiera una voluntad de respetar realmente los derechos humanos. Muchísimas gracias, Hugo. Seguro que está en manos del gobierno cubano terminar con la esclavitud de los médicos. Claro que sí, todos vamos a luchar porque de esa manera sea reconocido de manera internacional. Esta semana el periodista Rolando Cartaya analiza la galopante inflación en la isla de Cuba que perjudica directamente al pueblo cubano de manera inmerecida. Vamos a hablar hoy de una bola de nieve que viene rodando loma abajo, de la que viene afectando crecientemente el bolsillo de los cubanos por la incapacidad o la indiferencia de sus dirigentes. No sabría yo decirle cuál es mayor. Aquí en Estados Unidos, cuando un muchacho en la edad de la peseta quiere expresar su indiferencia ante los regaños de sus padres, les dice, whatever. Whatever es algo así como a mi plin o me importa poco. Asimismo, cuando los dirigentes castristas toman una medida en Cuba que puede beneficiarles a ellos, pero alguien les advierte que va a ir en detrimento de la población, tienen la misma actitud. Whatever. Comenzando el 2021, para acabar con el manicomio de las 2 y hasta 3 monedas que les espantaba la inversión extranjera, decidieron unificarlas bajo el término metatrancoso de tarea-ordenamiento. Pero tomaron la decisión en el peor momento, cuando la economía había caído el año anterior un 11% y la pandemia del COVID-19 apenas empezaba a decir en Cuba, aquí estoy yo. Y sí, incrementaron unas 5 veces los salarios, pero los precios de muchos artículos y servicios subieron de inmediato, al cuadrado, al cubo y a la cuarta potencia. El agua de un promedio de unos 20 pesos cubanos mensuales pasó a 7 pesos. La electricidad de 420 pesos a casi 1.400. Un antibiótico de 10 pesos a 150. Algunos economistas sensatos y valerosos les advirtieron que la inflación severa que el ordenamiento iba a crear en las condiciones en que estaba el país afectaría progresivamente a la población como una bola de nieve que va creciendo e impulsándose loma abajo. ¿Saben qué dijeron los dirigentes? Whatever. De acuerdo con leyes de la economía, la inflación es provocada por un desequilibrio entre la producción, esto es la oferta, y la demanda. Causa una subida de los precios de los productos y servicios y una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos. En todos los países hay inflación, pero el nivel aceptable y normal es del 2%. Sin embargo, el resultado de la indiferencia de los dirigentes castristas ante las alertas rojas de inflación severa es que, como reportó la semana pasada la agencia Reuters, si los cubanos despertaban en el 2020 preguntándose dónde podrían encontrar productos básicos como leche, carne de cerdo, arroz, medicinas o champú, en el 2021 las preguntas son 2. ¿Dónde los podré encontrar? Y si los encuentro,
¿Cuánto me van a clavar por ellos? Ana Rebeca, empleada de una panadería estatal, se quejó a Reuters. El Estado vendía tubos de luz LED por 30 pesos. Ahora no hay ninguno en las tiendas estatales y ni siquiera en las de moneda convertible. En bolsa negra los encuentras, pero cuestan entre 400 y 500 pesos. Y por ahí, la semana pasada, según reporta la agencia británica, el Estado solo estaba vendiendo arroz por la cuota del racionamiento a 10 pesos la libra. En el mercado informal costaba 60 pesos. Por una botella de aceite de cocina de 50 pesos había que pagar por la izquierda 200 pesos. Y un paquete de perros calientes, que si acaso aparece en las tiendas del grupo militar Gaesa, se vende allí por 27 pesos, cuesta 80 pesos en la bolsa negra. Si usted tiene niños chiquitos, el paquete de leche en polvo, que por la libreta, subsidiado, cuesta $2.50, está en la calle a 300 pesos. Y el pronóstico es tétrico, la inflación podría llegar este año hasta el 900%, anticipa Pavel Vidal, un respetado economista que trabajó en el Banco Central cubano y ahora es profesor de la Universidad Javeriana en Cali, Colombia. En otras palabras, multiplique los precios normales por 9. Otro economista cubano que sigue en Cuba, Omar Everleni Pérez, quien fue defenestrado de un centro de estudios oficialista por decir lo que piensa, advierte que el gobierno necesita implementar reformas largamente postergadas para impulsar la oferta, porque mientras no lo haga, el mercado informal continuará creciendo y los precios en alza saldrán por el techo. O sea, no es el bloqueo americano, estúpido, es el bloqueo interno. Les espero en el próximo Con Cuba con más noticias de la semana. Gracias, Rolando. Efectivamente es el bloqueo interno la causa del hambre en Cuba, de que los campesinos no puedan cosechar y vender lo que quieran. También que los cubanos no puedan ser dueños de sus negocios, pero eso el pueblo lo sabe. Quiero compartir con ustedes algo que los cubanos se están compartiendo a su vez en las redes sociales y que da mucho de qué hablar, pero que cuenta una gran verdad. Esto es sin comentarios. Usted puede sacar sus propias conclusiones, lo sabe y lo saben ellos también. ¿Quién es el que tiene sumido al pueblo sin permitir que prospere? Pero el cubano ha despertado y esa Cuba que soñamos, que merecimos, está más cerca que nunca. Los cubanos imaginan esa Cuba y así lo comparten en las redes sociales. Aquí están los ganadores del concurso Imagino Cuba. Vamos a ver esas personas que se han sumado a esta propuesta de Con Cuba.
Recuerden que todas las semanas premiaremos hasta 4 Imagino Cuba con una recarga telefónica. Así que les invito a compartir el Imagino Cuba que venga a su mente con la etiqueta Imagino Cuba. El concurso está abierto a todos los cubanos, los de afuera y también los de adentro. Esperamos sus Imagino Cuba. Ya llegamos al final de nuestro programa de esta semana. Ustedes recuerden siempre suscribirse al canal de la Fundación en YouTube, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, o también en el Facebook Noticias de Cuba Hoy. Ayúdenos, por favor, compartiendo el mensaje entre sus familiares y sus amigos de que un futuro mejor es posible dentro de Cuba y que podemos construirlo entre todos. Si otras naciones han podido librarse de sistemas dictatoriales, nosotros los cubanos también podemos.